Sí. Estamos en vivo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas para nuestra audiencia que muy amablemente nos brinda su atención a esta hora todos los viernes a las 18 en Costa Rica y -6 UTC, ¿verdad? Para quienes, reitero, nos ofrecen o nos dan su atención. Todos los viernes, salvo Viernes Santo, estamos al aire en Alternativas. Soy Luis Ángel Salazar Roses, todo el mundo me conoce como Panga, ¿verdad? Y este programa Alternativas es una elaboración del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Ya gracias, reitero, a la amabilidad de nuestro auditorio y de quienes han colaborado siempre y cada día más por dicha como participantes, ¿verdad? Como paneles pues hemos logrado extendernos y tenemos amistades por todo lado. Siempre recordamos que nuestra primera transmisión internacional fue desde Australia. Hicimos 2 programas seguidos. Por cierto que con unos primos de Michelle, la compañera que tan gentilmente nos está ayudando en este momento, nos ha ayudado. Y luego hicimos por toda América del Sur, luego hicimos por el norte, por el centro, por de Europa algunas veces, en fin, de todo lado, ¿verdad? Y pues hemos hecho amigos por allí y por allá. Y Alternativas es un programa sin fines de lucro, reitero, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Eh, Salimos al aire por las, ¿cómo se llaman? Cadenas de internet, las típicas, ¿verdad? Facebook, por Spotify, por YouTube. Entonces en Facebook nos encuentran como programa radial Alternativas en Facebook, en YouTube por Grecia, ¿verdad? Alternativas Grecia en YouTube y en Spotify. Y después nos retransmiten algunas emisoras de radio amigas en el exterior, que sigue Radio Revoluciones, Radio, una radioemisora en Venezuela, otras radioemisoras en México también, y no nos transmiten directamente, ¿verdad? Sino que en diferentes horarios nos emiten. Y los sábados, a partir de las 18 horas, salimos al aire en repetición en una emisora que están haciendo que se llama 506 Ondas a la Jolita Radio. Está creciendo la emisora y entonces somos muy amigos ahí con toda la gente, ¿verdad? Con don Isidro, al Madrid, a quien le mandamos un saludo muy particular. Y entonces salimos al aire, en fin, por todos los medios. Y evidentemente, pues esta es una emisión de la que pueden hacer uso todas y todos quienes quieran. El lema de Alternativas es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Pero antes hemos de aclarar que Alternativas está compuesto en este momento por 7 grupitos. Entonces hay 5 grupitos que preparan programas los viernes que les corresponde, ¿verdad? Entonces tenemos un grupito que se llama Alternativa Joven, que justamente es en el que estamos en este momento, ¿verdad? Alternativa Joven, aunque en el caso mío soy el más viejo de todos, pero por eso el alma la tenemos casi de onceañero, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, y Tati, ni para qué, pues Tati está también como el kinder. Entonces, al respecto, le vamos a dar la presentación a Tati. Entonces, un espacio que se llama Alternativa Joven, seguido de otro espacio que se llama Alternativa Ciencias, otro espacio que se llama Alternativa Filosofía, Arte, Letras y Educación. No hubo ninguna copia del Faller ramonense, ¿verdad? Fue pura coincidencia. Filosofía, Arte, Letras y Educación. Otro grupito, perdón, que se llama Alternativas Internacionales y otro que se llama Alternativa Realidad Nacional. Y después de un grupo de apoyo fundamentales, un grupo de locución, ¿verdad?
donde quien coordina es la compañera Michelle, y otro de artes Uy, gráficas, ¿verdad? Que como Tati se dio cuenta, son tremendamente efectivos, ¿verdad? Arte gráfica le mandamos porque el contrato, comillas, ¿verdad? Para el programa que estamos emitiendo, se firmó en la madrugada del jueves, ¿recuerdas, Tati? A la una sí, de la mañana. a la 1 de la mañana, exactamente. Esto fue muy lindo. Ya estamos dando pistas sobre lo que somos en el fondo. Los bohemiazos librepensadores, ¿verdad? Entonces, ese grupito, esos dos grupitos de apoyo son fundamentales. Empezamos un pequeñísimo grupo, ¿verdad? Y ahora no sé cuántos somos a esas alturas, ¿verdad? Máximo que cada uno de los grupos tiene autonomía absoluta, ¿verdad? Se tira para todos lados, ¿verdad? Y entonces si nos escuchan todos los viernes se darán cuenta de la variedad. Ahora, hay un lema que nos unifica, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores, ¿verdad? Y aquí quiero detenerme ya finalmente. El lema, aunque parece muy inocente, es tremendamente revolucionario, ¿verdad? Si algo cuesta en este mundo en el que estamos es pensar y mucho más libremente, ¿verdad? Estamos totalmente, al menos eso es lo que pienso, ¿verdad? Enajenados, ¿verdad? Es decir, alejados de la realidad. Dicen los marxistas que yo me precio de serlo, definitivamente, ¿verdad? Porque claro, y no es ningún secreto para la radio audiencia, ni mucho menos para quienes me conocen, porque mis queridísimos estudiantes que jamás los olvido, le vengo repitiendo lo mismo, Panga es ateo, ¿verdad? Completamente. Respetamos profundamente el pensamiento de todos los demás, ¿verdad? Entonces, ateo, comunista totalmente, ¿verdad? Y con relación a la moral existente, tan hipócrita, ¿verdad? En ese país, totalmente inmoral, ¿verdad? Pero bueno, eso es Panga, ¿verdad? Entonces, y así nací, así palmaré. Entonces les decía que que desgraciadamente para decir esto que estoy diciendo se necesitan romper un montón de ataduras, ¿verdad? Porque nacemos en medio de un montón de determinantes que Althusser, ¿verdad? Un filósofo allá francés llamaba aparatos ideológicos del Estado, ¿verdad? Y que Marx ya plantea en aquel librito que se llama, bueno, en todos sus trabajos sobre la ideología, ¿verdad? Y entonces Althusser decía que habían aparatos ideológicos muy fuertes, muy sutiles algunos, como la educación tradicional, ¿verdad? Que la educación tradicional no es tal, sino que es domesticación. La verdadera educación forma seres humanos analíticos, críticos, creativos, humanitaristas, ecologistas y ante todo, y eso es fundamental, muy buenos profesionales y solidarios, aunque esto redunda con humanitaristas, ¿verdad? Pero ¿qué importa? Solidario, ¿no? Y aquí lo que se está creando en nuestros aulas es todo lo contrario, ¿verdad? Una lucha increíble por sacar el mejor promedio, no importa, se mate a quien se mate, ¿verdad? Una lucha tremenda por tener el mejor, el más lindo uniforme, una lucha tremenda por sonar muy bien en la banda del colegio, una lucha terrible por la presencia, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces, el lema es salvarme yo, aunque realizarme yo, aunque pase por sobre los cadáveres de los demás, ¿verdad? Y eso es todo lo contrario de lo que debe ser la educación en todo su esplendor. Bien, entonces reitero, para pensar libremente debemos liberarnos de la educación tradicional, de la religión tradicional, ¿verdad? Que nos enajena, que nos separa de la realidad, nos hace vivir, y lo digo con todo respeto por las diferentes creencias, que por eso tengo amigos y amigas que no se cansan de tratar de salvar mi alma, ¿verdad? Aunque yo no tengo ningún interés. Entonces todos los días me mandan mensajes muy solidarios al respecto. Entonces lo respeto muchísimo, ¿verdad? Y entonces nos van separando de la realidad, nos hacen vivir en un mundo por allá que no es el concreto. Pero bueno, respetamos todas las creencias. Tenemos que separarnos del aparato ideológico, los medios de incomunicación, ¿verdad? Que tenemos en el país, que salvo excepciones son terribles esos medios de incomunicación, ¿verdad? O de manipulación, ¿verdad? Entonces basta, por ejemplo,
con analizar el énfasis que le dan a la programación chatarra, unas telenovelas ahí horripilantes que son todo lo contrario de lo que debe ser la convivencia humana, unos programas deportivos ahí horripilantísimos que se repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo no sé cómo hace la gente para escuchar esa cosa, ¿verdad? Todo el tiempo. La politiquería, que nada tiene que ver con la política, ¿verdad? Que es una ciencia muy rigurosa, etcétera, ¿verdad? El aparato ideológico familiar, ¿verdad? En la familia se tejen, desgraciadamente, un montón de mitos ahí rarísimos, ¿verdad? Que nos van metiendo en la cabeza, ¿no? Y sobre todo nos van separando del resto de la comunidad, ¿verdad? Y se hace incluso una especie de jerarquía, ¿verdad? Primero mami, segundo papi, segundo mis hermanitos, segundo mis primitos, mis tíos, mis abuelos, y el resto que se muera, ¿verdad? Y eso es horrible definitivamente. De los aparatos ideológicos, incluso sindicales, yo soy sindicalista, ¿verdad? Pero hay un montón de sindicatos cuyos dirigentes son vividores nada más, ¿verdad? Ujú. Que, como decía el famoso aquel, ¿cómo era que se llamaba este señor? El Gato Pardo, recuerdan en la novela del Gato Pardo, ¿verdad? Que tiene una frase que dice, cambiarlo todo para que nada cambie, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, el sindicalismo costarricense, desgraciadamente, es eso, ¿verdad? Claro que sí vamos a hacer una huelga y sale Albino Vargas, muy amigo, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer una huelga, vamos a hacer una huelga, vamos a hacer una huelga y Albino tiene 35 años para ser el secretario general. Entonces, qué sabroso. Entonces, liberarnos de esa situación, el sindicalismo es otra cosa, el verdadero sindicalismo es una escuela de cuadros de partidos comunistas, del Partido Comunista, del partido más socialista del momento, pero aquí no funciona así. Y, en fin, hay una serie de ataduras ahí, ¿verdad? Que nos van aislando nuestra mente de la realidad concreta, ¿no? Entonces, ese pensar libremente requiere liberarnos de esas ataduras y empezar a tragarnos el mundo, ¿verdad? Pero el mundo tal como es. ¿Qué requiere para ello? Unos pasitos muy, muy, muy simples que repetimos constantemente. Liberarnos, informarnos, unirnos, organizarnos, empoderarnos, movilizarnos y convertirnos en poder popular. Pero ahí hacemos un altito. Entonces, pensar libremente para construir, ojo, no quedarnos sencillamente con, somos librepensadores, qué rico, ¿verdad? Viva la pepa, ¿verdad? Como dicen los españoles, ¿verdad? Y nada más, ahí nos tiramos. No, es para pensar libremente para cambiar este mundo, ¿verdad? Para transformar el mundo, transformar el país y el mundo en un mundo superior, ¿verdad? Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente superiores. Y esa segunda parte implica que el país que tenemos no es el mejor de los países posibles y que el mundo que tenemos no es el mejor de los mundos posibles. Y ahí nos meteríamos en unos análisis que ahí los vamos a ir haciendo, ¿verdad? Porque tenemos casi 2 horas, ¿verdad? Por delante. Pero ya, le ofrezco disculpas a mi queridísima Tatiana y nos tratamos así con toda familiaridad porque eso es lo que somos, ¿verdad? Claro. Tenemos muchísimos años de conocernos, ¿verdad? Incluso en un lugar muy lindo que se llama San Ramón, la sede de Occidente, ¿verdad? Incluso con aquel paisaje tan particular de lluvia y frío y calor y tal. Y además de que teníamos unas actividades muy lindas allá, los cines, los cineforos, ¿recuerdas? Y todo aquel Sí, montón de por cosas supuesto. lindas. Ah, qué maravilla. Bueno, entonces ya le doy el pase con muchísimo gusto a Tati para que se presente y diga todo lo que se le pegue la gana, porque aquí es una plataforma de libre pensar y de libre decir y de libre construir, etcétera, etcétera. Y recordemos el título que le hemos dado al asunto, ¿verdad? Caleidoscopio, un ver, un decir y un proponer sobre este destartalado mundo, ¿verdad? Entonces, un ver y un decir totalmente iconoclasta, ¿verdad? Que sabemos lo que significa, sino que lo aclare, ¿verdad? Por favor, que el especialista en esas notas. Y después irreverente, ¿verdad? Que es como somos. Es que Tati, adelante, por favor, preséntate muy rápidamente quién eres y después di todo lo que te dé la gana. Este panga. No, bueno, primero agradecer, bueno, el espacio, ¿verdad? A vos, al grupo Alternativas y también pues a nuestra audiencia, ¿verdad? En este caso, creo yo que estos espacios son cada vez más importantes, justamente pienso que de eso hay que hablar ahora, ¿verdad? Justamente. Bueno, yo
soy Tatiana Herrera Ávila y soy profesora de estudios generales en la Universidad de Costa Rica. Soy filóloga. Trabajo fundamentalmente con literatura, ¿verdad? Y bueno, a Panga, por ejemplo, nos conocimos hace ya, en efecto, hace mucho tiempo, tanto en las aulas como en las líneas políticas, ¿verdad? En aquellas luchas tuvimos un grupo ambientalista también, hacíamos talleres de poesía, y bueno, siempre muy activos, ¿verdad? Tratando de generar ese fueguito del que nos hablaba Galeano, ¿verdad? Buscando justamente ese otro mundo posible. Digamos que básicamente creo yo, porque yo trabajé también en la sede de San Ramón, ¿verdad? Y en el recinto de Tacares de la Universidad de Costa Rica, ahí fue donde tuve el gusto de compartir con Panga un montón de tiempo los cursos. Y desde ahí, ¿verdad? Nos hemos mantenido intermitentemente una amistad muy rica, muy linda, muy lúdica, que como ya adelantaba él, justamente a veces nos hablamos a la 1 de la mañana, a las 3, en fin, porque los dos somos un poquillo noctámbulos y porque el arte, la filosofía y la literatura convocan a veces a esas horas, ¿no? En realidad, digamos, en relación con el tema del programa de hoy, sí me parece interesante plantearse casi, bueno, ya como adelantaba Panga, el mundo está pasando, yo creo que eso no es secreto para nadie, ¿verdad? Un momento pues bien complicado en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Cultural como seres humanos, la inteligencia artificial, que sin duda es una herramienta interesante, al mismo tiempo pues nos vuelve a preguntarnos qué somos los seres humanos, cómo nos posicionamos ante el mundo, y qué vamos a hacer cuando resulta que hay un aparato que piensa también, ¿no? Entonces, ya desde ahí, ¿verdad? La condición humana se pone en crisis, se problematiza, pero además, indudablemente, la gran tragedia, tal vez ahorita que estamos viviendo entre la guerra y todas esas cuestiones políticas tan serias, ¿verdad? Es que a la par de la guerra en Irán, en Palestina, ¿verdad? Y demás, tenemos una guerra cultural, ¿verdad? Donde la idea es, en efecto, enajenarnos, como decía Panga, cada vez más para que seamos más consumidores y menos libres. ¿Verdad? Y podamos entonces seguir alimentando este sistema donde la prisa, el miedo, la injusticia, ¿verdad? La banalización de la vida misma, están a la orden del día. Entonces, pues por ahí es que yo lo comentaba con Panga y decíamos que el arte y la cultura y la literatura y la filosofía siguen siendo desde las trincheras, digámoslo así, ¿verdad? Más claras de resistencia. Porque si bien el tejido social está cada vez más resquebrajado, entonces hoy en día se complica a veces establecer vínculos que logren, ¿verdad? Enfrentar todo ese embate del sistema, pues el arte se vuelve entonces fundamental, ¿verdad? Porque además, bueno, había Eric Fromm, ¿verdad? Y también Bloch y Marcuse nos planteaban que el arte es el espacio donde la utopía se cumple. Y desde esa perspectiva es que uno puede pensar en efecto que el arte siempre es revolucionario, ¿verdad? Porque se opone a ese sistema dominante que nos ahoga y más bien posibilita pensar en el mundo mejor. Al pensarlo, lo podemos entonces ir transformando y podemos generar una utopía, pero no una utopía que también tiene que ver con lo que señalaba Yapanga. No se trata de ser libre pensadores y decir qué lindo todo, ¿verdad? Y quedarnos ahí, sino llevarlo a la acción. Cuando yo pienso en la utopía, la pienso un poco como la planteaba Galeano, ¿verdad? Eduardo Galeano, bueno, que no es la idea de él, sino
el director con que él estaba trabajando en ese momento, que decían ellos, ¿verdad? Que la utopía era como el horizonte, ¿verdad? Sirve para caminar. Es decir, entre yo apunto, entonces trato de acercarme al horizonte y cada vez se va haciendo más grande. Y entonces voy moviéndome, ¿verdad? Entonces, la utopía tiene que llevarme a la acción. El arte y la cultura también son acción. Nunca pueden ser, ¿verdad? Algo ahí en la Torre de Marfil aislado, porque entonces deja de ser cultura, deja de ser, digámoslo así, de tener esa característica tan revolucionaria que sin duda alguna es lo que queremos fomentar, ¿verdad? Para y hacernos presente, como les comentaba yo, en esta guerra cultural, que de esa guerra cultural se viene hablando desde los años 80, ¿verdad? Donde de nuevo las élites y los sistemas están diseñados para deshumanizarnos y para que nos volvamos las máquinas más inteligentes y más humanas y nosotros más deshumanizados, ¿verdad? Esa es la gran paradoja ante la que estamos, creo yo, hoy en día enfrentándonos, y pues que el arte nos sirve para darle vuelta al mundo, ¿verdad? Y buscar otras perspectivas, nuevas perspectivas, alternativas justamente, ¿verdad? Como se llama el programa, y buscar entonces otras formas de mirar y de vivir que nos lleven hacia un mundo mejor, ¿no? Y que nos lleven a construir ese mundo mejor, porque hay que pensarlo así, ¿no? Es un mundo en construcción, ¿verdad? Que si lo imaginamos, ya por imaginarlo, lo podemos hacer posible. Pues un poco era esa la idea, digamos, que yo quería compartir aquí con ustedes y conversar con Panga, ¿verdad? Porque no se trata de estar nada más en el diagnóstico sombrío de la sociedad contemporánea, ¿verdad? Además que indudablemente, como señalaba Panga también, desde los aparatos ideológicos del Estado, desde los grupos de poder, lo que se genera es una cultura de populista, ¿verdad? De circo, en el mal sentido de la palabra, donde le dan puro entretenimiento a la gente para que la gente esté atontada y no quiera pensar, ¿verdad? Entonces sí, en efecto, pensar, hacer arte hoy, escribir, es sin duda alguna tal vez una de las formas más revolucionarias que tenemos en este momento, ¿verdad? Entre manos. Pues entonces, por ahí es que yo quería, digamos, pensar hoy, ¿no? No sé, Panga, si querés agregar algo ahí. No me piques porque no paro en toda la noche. Ya entiendo por qué nos llevamos tan bien, definitivamente. Porque eso no estaba bien. Todo queda claro, dice. Sí, sí. Es que el asunto es que esa insurrección, digamos, o ese, yo creo que es un impulso, ¿verdad? No ser dócil, ¿verdad? A mí me parece, o yo siempre lo he encontrado en el arte y en la literatura. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que yo trabajo con los estudiantes bastante, que se llama Nucho Ordine, que trabaja la utilidad de lo inútil. Y él señalaba justamente que la búsqueda, digamos, en la educación debería ser, en lugar de lo que es ahora, donde a la gente la están dejando, como hemos visto en las nuevas estadísticas, ¿verdad? Con grandes problemas de lectoescritura, de comprensión. Donde no hay, además, Sequitur, no sé si lo viste, recientemente esta semana desde el gobierno se quitó ya de las escuelas definitivamente y en los colegios la educación artística y musical, ¿verdad? Porque eso no sirve para nada. Entonces, lo interesante es que Ordine sostiene más bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, que eso que tradicionalmente nos dicen que no sirve para nada, es más bien lo que nos salva como seres humanos, ¿verdad? Es,
y que el arte entonces no es un ornamento, ¿verdad? No es un adorno, no es entretenimiento, sino que más bien es esa práctica en la que justamente debemos ser rebeldes, debemos ser herejes, herejes contra ese, ¿y qué es hereje? Bueno, rebelarse, ¿verdad? Contra ese sistema opresor que nos estupidiza cada vez más, ¿verdad? Que no nos deja hacer preguntas, que quiere que no pensemos. Entonces, a mí, digamos, esa idea del hereje me gusta mucho porque creo yo que esa debe ser la actitud, ¿no? Y la literatura y el arte le permiten a uno, sin duda, ser hereje. Era lo que decía también Julio Cortázar, por ejemplo, el escritor argentino, ¿no? Este, digamos, vos tenés una palabra cualquiera y darle otro significado es ya revolucionario, ¿verdad? Y por eso es que la literatura misma nos posibilita ese gesto de romper, ¿verdad? Esa relación con la realidad que pareciera a veces inocente, pero como vos bien señalabas, está totalmente determinada y tejida a partir de los aparatos ideológicos del Estado. Y bueno, hoy además hay que incluir en esos aparatos ideológicos, sin duda alguna, las redes sociales, sin duda alguna Internet, sin duda alguna la publicidad, los medios en general, ¿verdad? Que en un momento dado se hablaba del cuarto poder, ¿verdad? Eh, y romper con eso, ¿no? Romper con eso y pues entonces ahí sí imaginar otras formas de relacionarnos entre nosotros, alimentar el tejido social, generar comunidad, porque ese es el otro aspecto que tienen las artes y la literatura que la hace profundamente revolucionaria, es que nos permite establecer conexiones y nos alimenta la empatía, ¿verdad? Este, nos permite ponernos en el lugar del otro, establecer puentes y decir, reconocernos, ¿verdad? Y por lo tanto entender que no estamos solos y que entonces es necesario, ¿verdad? La colectividad, es necesaria la comunidad, es necesario y desde la colectividad es desde donde podemos entonces sí aspirar a ese mundo, ¿verdad? Posible donde seamos cada vez más libres, ¿no? Y donde entonces el arte no sea un lujo para una élite, sino más bien una práctica constante, ¿verdad? Que nos Mira, humanice cada vez más. seguí, Ujú. seguí, 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 pues estoy No, eso, inspiradísimo. eso. Sí, Mira, me encantó, bueno, todo lo que has dicho me encanta. Y el título este, ¿cómo es? La utilidad de lo inútil, ¿cómo es? la utilidad de lo inútil, así es el libro, Ajá. sí. Es Ajá. que una de las cosas horripilantes de esta sociedad enajenadora, ¿verdad? Es que le da vuelta al asunto, como bien dice, supongo que dice el autor, no he tenido el placer de leerlo. Nos hace ver como útil todo lo que realmente es inútil, ¿verdad? Y siempre comento con mis amistades que, porque mi casa es tremendamente, ¿qué te digo? Pobre en un montón de cosas. Aquí no hay una sola cosa que sobre realmente, ¿no? Salvo yo algunas veces me miro al espejo y digo, ¿qué estaré haciendo acá? Entonces, pero no es un ratico nada. Entonces yo siempre comento con mis amigas y amigos que si sacásemos de nuestras casas aquello que realmente no sirve para nada, ¿verdad? Obviamente sin caer en el utilitarismo, ¿verdad? Que sería horrible. Nos quedamos con el, qué sé yo, 70% de la casa libre, ¿verdad? Un montón de platos, ¿verdad? Por ejemplo, que yo no entiendo para qué diablos se usan, ¿verdad? Un montón de tazas y vasos y un montón de varas que yo no entiendo para qué se usan. Mi vida es tan austera, ¿verdad? Que sencillamente, incluso yo no como en platos, sino que como en una ollita que me La sirve para ollita. cocinar a la vez. Ujú, ujú. Y hago unos sancochos. Eso sí, mis amigos me han prohibido invitarlos a comer, porque dicen que es lo que yo como, ni un perro se lo come. Ni un sopilote con la nariz embarrada de cepol, decía alguien por ahí. Estefan. Pero qué feliz vive uno, recordar lo que decía Mujica, ¿verdad? Que el eh, liviano de maletas, ¿verdad? Ah, sí. ¿Recuerdas? El tipo este, ¿no? Sencillamente una sociedad que así es como debe ser.
Porque yo creo que en la medida en que acumulemos cosas, le estamos robando a la demás gente, ¿verdad? La posibilidad de tener cosas que para ellos son fundamentales, ¿verdad? ¿Para qué 5 platos si solo come uno? ¿Para que una casa con, qué sé yo, 5 servicios sanitarios completos y todas esas áreas, si solo puedo hacer mis necesidades, solo puedo defecar en un solo servicio? Estaría raro, ¿verdad? Está uno mejor Ir ahí corte y por se va a todos pasar los... al otro. Ay, el pringadero, ahí tan terrible. Perdón a los que están cenando en ese momento. Bueno, entonces, entonces, ¿para qué diablos, verdad? Tener un montón de muebles y que se tropiece uno en los muebles para que la garaje está desocupada generalmente, ¿no? Entonces, no, entonces lo básico. En ese sentido, los filósofos, aquel filósofo que vivía en un barril, ¿recuerdas? Diógenes. Ujú, Diógenes, correcto, ujú. que andaba con un leño y una lámpara buscando un hombre justo, ¿verdad? Así era. Y Todo entonces por toda la vida. decía un carajo en una cantina todo decepcionado. El cantinero era medio filósofo, todos los cantineros son muy Todos buenas los notas. cantineros son filósofos. Con todo lo que escuchan ahí, toda la vara, ¿verdad? Es terrible. Y entonces el cantinero tenía un póster ahí, ¿verdad? De Diógenes con el leño y la lámpara. Y el carajo que estaba tomando ese trago venía todo decepcionado de la gente, ¿verdad? Y decía viendo el cuadro, hijo de puta, a mí se me olvidó jalar el leño, eso anduve con la lámpara. Y por eso me golpearon todo el tiempo, tenía que andar con el leño también. Bueno, tampoco así, ¿verdad? No es con el leño. Decía, si mal no recuerdo, Shakespeare o Shakespeare, como decía Cantinflas, que Ajá, más se consigue, en la batalla de la vida, más se consigue con la sonrisa que con la espada, ¿verdad? claro. Eh, Frase que me ha encantado y que está muy unida al arte. El arte en una de sus dimensiones, desde mi punto de vista, es un sonreírle a la vida, ¿verdad? Que debe ser realmente el instinto que debe prevalecer en todos nosotros. Comentábamos antes de entrar a micrófonos, que yo no me di cuenta en qué momento cambiamos, pues tenemos la misma parla, Sí, sí, estábamos que, en las mismas. que en mi casa uno de mis predilectos amigos son los animalitos, entonces me parece una zorra. Estábamos esperando con gran emoción que dé a luz para la foto de familia como debe ser. ¿Recuerdas? Me Ah, pusiste. sí, sí, sí. Entonces, y después pasan ratones, hay un carajo que es un super ratón, ¿verdad? Que anda por toda la vida. Y un día de estos le contaba a Tati que me encontré con un gecko, ¿verdad? Que son velocísimos, andan en una pura carrera. Y enciendo la luz de la cocina y está el gecko así todo espapallado, ¿verdad? Qué sé yo, relax total, ¿verdad? El maje ahí, ¿verdad? Y pensé que está muerto o está enfermo, ¿qué le pasa a este maje? Y entonces, conforme me voy acercando, se aviva y se va. Y no, el chaval se quedó ahí muy tuanis, ¿verdad? Filosofando en el mundo de los geckos, supongo. Y es que el chaval lo entendió, obviamente que especulamos, pero siento que hay buena razón al respecto, que iba en son de paz, pero ese son de paz no es sencillamente simplemente voy a fingir que voy en paz para meterle el leñazo, sino realmente llegar con una actitud existencial de paz. Claro. Tranquilo, hermano. San Francisco de Asís, San tan buena Francisco nota, de ¿verdad? Asís, claro, qué bello. Puchica, qué ¿Te maestro, el acordás? maestro Francisco, ¿me entiendes? Qué buena Hermano nota el Sol, chaval. hermana Luna, sí. Exactamente. Recuerda los motivos del lobo, ¿verdad? Rubén Darío, qué Claro, de cosa Rubén más Darío. maravillosísima, ¿verdad? Bueno, entonces esa nota del hermano Francisco, de la hermana Luna, hermana Sol, es la que debe caracterizarnos. Porque, bueno, y Santa Clara, tan buena nota, ¿verdad? Con aquella, esa fidelidad al hermano Francisco, ahí da muy buena nota. Es como una comunidad hippie de esa vara, muy buena Sí, nota. sí, eran hippies, exacto. Sí, 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 sí. Ahí andar los puriscaleños de vez en cuando, como decía el mae. Matiz ahí por allá. Y es que precisamente esa actitud linda, positiva ante el mundo, nos hace recuperar el idioma original del universo que debiésemos Ah, tener y que este mundo enajenante nos ha robado totalmente, que es el idioma de la paz, el idioma del amor, el idioma de la fraternidad. Y en el caso de los seres humanos, Tati, cuando vea que me desmadro mucho hablando, en el sentido de mucho tiempo, me callas. Papá, ay, papá, dale, dale. cuando quieras decir algo, sencillamente, ya, callate. Entonces, Pana. entonces
En el caso de los seres humanos, esa hermandad es natural, pero esencialmente natural. Ujú, Si hay un ente, un ser dependiente de las y los demás, somos los seres humanos. claro, Incluso te has dado cuenta que el ser humano es el que más tiempo lleva para socializarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dependemos un montón de meses de nuestra mami, de nuestro papi, del ambiente, luego dependemos obviamente del ambiente familiar, luego dependemos del ambiente social más cercano, luego dependemos del ambiente de las comunidades, del barrio, luego de la escuela, luego, entonces estamos dependiendo, dependiendo, y siempre estamos dependiendo. Yo no soy sastre y no ando chingo, aquí ando con una camisilla, más o menos se la juega. No soy antiojero y aquí ando con unos es anteojos. bueno ponerse ropita. Dicen que es bueno. Generalmente no la uso, pero aquí en la casa, pues eso me resfrío porque como a la medianoche me da la gana de andar por el parque ahí chingo, pero bueno, algunas veces me he metido al tao, pero eso está acostumbrado. Entonces, decía que dependemos de todas y todos los demás. No tengo vacas y la leche la consumo, no tengo, ¿cómo se llama? Huevos ahí, y bueno, y las gallinas son muy generosas, ¿verdad? Desgraciadamente los intermediarios hacen su agosto, ¿verdad? Eh, en fin, un montón de, constantemente estamos dependiendo de todos y todos los demás. Si los hermanos de Lice no estuviesen trabajando hasta ahora, no podíamos conectarnos, ¿verdad? Claro. Si los chinos o qué sé yo no hubiesen hecho estos aparatos tan sofisticados como tenemos ahora, porque recordemos que los chinos ya han descubierto todo, definitivamente, tienen Totalmente, si yo miles y no miles. salgo de mi asombro esta semana, yo trabajo así como trabajaba con vos, con otros colegas, ¿no? Y entonces, yo leí la noticia hace como 2 semanas de que en China ya hay carros que vuelan, ¿verdad? Y yo dije, primero pensé que era una fake news, ¿verdad? De esta, así como que no podía ser, pero resulta que sí. Panga, están volando los carros en China, ¿verdad? O sea, entonces uno dice, ¿qué fue aquello a este mundo? ¿Verdad? Qué loco, qué destartalado, como decíamos en el título mismo, ¿verdad? Que lo destartalado no necesariamente es malo, pero sí indudablemente eh, muy caótico, ¿verdad? Y donde a veces, digamos, desgraciadamente, como vos decías, esa cuestión tan natural en el ser humano, que era además esa armonía y esa paz y ese amor y esa colaboración, ¿verdad? Porque además siempre nos dicen que lo natural es la competitividad o la competencia y como vos y yo bien sabemos es todo lo contrario, lo natural y lo que nos permitió sobrevivir y ser los seres humanos que somos es la convivencia y es el compartir, ¿verdad? Y es el trabajar juntos en comunidad, decíamos, ¿no? Pero esa ruptura del tejido social también es un desconecte total con la naturaleza y con esa, digamos, actitud que tiene el gecko tuyo ahí, ¿verdad? Que como decíamos, estaba seguro meditando en el mundo del gecko, ¿no? Todo bien. Y vos llegaste en esa actitud de paz y de conexión y él no se sintió amenazado. Es que ese es el asunto, ¿no? Nosotros también se nos olvida que somos parte de la naturaleza, ¿verdad? Y nos han hecho olvidar justamente ese idioma de la naturaleza, ¿verdad? Y lo peor es que es muy interesante porque acá también se puede hablar de la famosa oposición civilización y barbarie, ¿verdad? Donde nos dicen, busquemos el progreso para ser más civilizados, pero el problema es que en la búsqueda del progreso y de la civilización, más bien nos hemos alejado de la naturaleza, la hemos de ahí, maltratado, vilipendiado, acabado, casi, ¿verdad? Crímenes de lesa humanidad contra todo, contra los recursos, supuestamente, ¿verdad? Porque el simple hecho de usar el término recursos ya es problemático, ¿verdad? Este,
y creer que nosotros éramos dueños de la naturaleza y explotarla como la hemos explotado, nos ha alejado de ese mundo natural y en lugar de civilizarnos, como decía Roberto Carlos, ¿te acuerdas de aquella canción? Yo quisiera ser civilizado como los animales, ¿verdad? Porque el asunto es ese, se deshumaniza en la civilización y más bien caemos en una barbarie, ¿verdad? En este neoliberalismo extremo donde hay una concentración obscena de la riqueza, donde se desmantela lo público, que es lo que permite y posibilita justamente que una mayoría tenga acceso a una vida digna, ¿verdad? A educación, a salud, a electricidad, a internet, etcétera. ¿Verdad? Los discursos se vuelven discursos de odio, se espectaculariza con el dolor, con la crueldad, ¿verdad? Y tenemos esa mercantilización, creo yo, total de la vida, ¿no? Que decíamos, solo se puede resistir desde el arte y de la literatura. Bueno, no solo, pero es una de las herramientas más hermosas que tenemos. ¿Por qué? Porque nos permite sonreír, como vos decís, ¿no? Ya ahí empezamos bien. Nos estamos entendiendo. Sí. Es que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por favor, Tati. Seguí viniendo. Tan bello. Más o menos, más o menos. Cuando Ahí te, quiera. ahí te mandé, gracias. Ahí te mandé la Ah, foto del la hermano foto Gecko. del gecko, qué lindo. Tranqui, Sí, tranqui, era pura bello. vida. Sí, Como ahí debe todo, ser. todo relax, él. Todos en el gecko. Qué bello. Lo bonito fue que se quedó toda la jornada ahí tranquilo el maestro. Bueno, Qué eh, belleza. entonces, fíjate que te decía que eh, esa esencia dependiente que tenemos, Ujú. qué bien que, que trajiste a colación el asunto de la competencia. La competencia es la negación total de ese reconocer fundamental de que dependemos de todos los demás. Exacto. La competencia para mí es homicida totalmente, pero así es homicida. La competencia mata totalmente, ¿no? Los seres Ah, humanos nacimos justamente por esa dependencia que tenemos de todas y todos los demás, ¿verdad? Nacimos para la solidaridad, nacimos para la cooperación, nacimos para el amor en el sentido más amplio del asunto, que sobre el amor ahora vamos a hablar, ¿verdad? Un montón de cosas definitivamente. Si revisan mi Facebook, eso sí, por favor, rocíense los tradicionales y las agua bendita primero antes de meterme a mi Facebook para sí. Los que no encontrar. son herejes no pueden entrar, ¿eh? Exactamente. Por cierto que les recomendamos la película era El hereje, ¿no? Así también, qué buena. Fue, pucha, Jean María Sí. Volante era como se llamaba el actor, si mal no recuerdo, una cosa así. Sí. De Chino y Chitá, ¿cómo era que se llamaba? ¿Te recuerdas aquella productora? Que vos la pronunciás muy lindo, de Chino y Chitá, la productora. Cinecittà en italiano, sí. Sí. Yo. ¿Cómo se llama? Polimatía, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando habla muchos idiomas, bueno, Se le enreda. se enreda toda esa vara. Todos los idiomas juntos. Babel, Babel otra vez. Exactamente, yo le tiro mucho a Lara y el chino cuando soy tapiz. Y lo combino con un poco marciano, ahí es una vara lindísima. Bueno, entonces decía que que la competencia mata definitivamente, elimina, y bueno, hablábamos un momento del hereje, ¿verdad? Que le recomendamos esa película, se llama así El hereje, ¿verdad? Pero la italiana original, ¿no? Sí, la italiana, Y exacto. dicho sea de paso, ese es uno de mis santos predilectos, ¿verdad? Creo que los auténticos santos. ¿Cómo se llama? Giordano Bruno, ¿verdad? San Ah, Giordano por Bruno, ¿no? supuesto, qué Incluso bueno. viste Uno que de los los, estudiantes en una universidad italiana pusieron un monumento hacia la entrada de Giordano Bruno, ¿no? Que a pesar de que lo amenazaron y lo amenazaron jamás abdicó de sus creencias, que dicho sea de paso están totalmente aceptadas en este momento, ¿verdad?
Entonces, Así que es. habían diferentes mundos, que habían diferentes, que la Tierra no era el centro del universo, etcétera, etcétera. Entonces, de Galileo y toda esa gente ya tradicional allá, de la Grecia antigua y los chinos, ¿verdad? Ya habían dicho algo parecido hace miles de años. Entonces, qué lindo ese espíritu indómito, ¿verdad? ¿Qué te digo? El viejo, por ejemplo, el filósofo este griego, Sócrates, ¿verdad? Sócrates. Que lo condenan injustamente a muerte y le vale un comino, está ahí tirándose el tapiz de cicuta, ¿verdad? Tranquilo, hablando con sus compitas ahí, ¿verdad? El clan del chaval este. Y de la vida, de la muerte, de la vida eterna, y paz, se metió su caetazo y ahí se fue quedando. Porque jamás iba a retractarse del simple pecado, del pecado horripilante para los tradicionales y totalmente normal, y más bien debemos cometerlo todo el tiempo, de poner a la gente a pensar, de cuestionar el Claro, sistema, de denunciar la corruptela terrible de aquella iglesia aparentemente muy cool, ¿verdad? Y realmente en el fondo un despelote total, ¿verdad? Eh, recuerdo un profesor de sociología muy lindo, cuyo nombre lleva la Biblioteca de Ciencias Sociales, Fonseca Tortos. ujú. Este chaval, yo tuve el placer de ser su estudiante, Ah, por imagínate. cierto que pocos meses después murió. No por culpa mía, como usted, ¿verdad? Me Qué dicho que lo simpatizaba un aclaras. montón. Ah, bueno. Y entonces Fonseca Tortón nos decía una voz así, muy buena nota, pero que estudié en Alemania. Y Fonseca era muy tapiz. Y Ujú, entonces llegaba medio chaqueteado a dar clases, sí. era cuando le salían mejor las clases. Y entonces nos decía, en la introducción a la sociología, y saben cuál es la función, con aquella voz así de fumador tapiz, saben cuál es la función de la sociología. Ajá. Y entonces dice, despojar de la realidad, levantarle los chingos a la realidad. Decía, Ah, claro, qué y en vez de bueno. una ninfa de rosadas carnes, encontraréis una vieja decrépita y prostituida, decía el carajo. Sí, sí. Y yo me pasé en Alemania, decía el compa, hay un autor que se llama, ¿recuerdas a Weber, ¿verdad? A Weber, Max sí, Weber. Max Weber. Y Ujú. entonces, decía, yo me pasé en Alemania, dice, el chaval se había especializado en ver entre ver y beber. Qué bueno. Entonces, muy tal. Bueno, entonces hablábamos de que, bueno, esa necesidad de entender que la solidaridad es la esencia de lo que somos, ¿no? Que Sí, en el momento en que dejamos de ser solidarios nos estamos condenando y ya sí, pero irremisiblemente la desaparición y la extinción, ¿verdad? total. Somos totalmente dependientes y viva la dependencia, ¿verdad? Porque eso nos comunica con todo el mundo. Y entonces, hablando un poco del gecko para amarrarlo otra vez, Así. eh, cuando recuperamos el habla del universo, que es el habla de la solidaridad, que no solamente se comunica con palabras, sino todo lo contrario, con mucho más, y por eso amo también a las artes tremendamente, ¿verdad? Con mucho más, ¿verdad? Porque la palabra se queda muy estrecha muchas veces, ¿verdad? A pesar de que amo un montón de la palabra y que entonces un montón de cosas con ellas, ¿verdad? Eh, es un lenguaje que es supraidiomático, por decirlo de alguna manera, el lenguaje del universo, y que no requiere ningún aprendizaje, ni un simplemente dejarnos llevar. Así es. Llenémonos, comprendamos la esencia del universo, que es la solidaridad, que es la paz, que es el amor, e inmediatamente nos empezaremos a comunicar con todos los demás seres humanos. Entonces Ujú. el día cuando se fue porque entendió que llegaba paz, tranquilidad, ya Total. vos comiste, le digo al chavo, yo voy a procurar no hacerte bulla para ver si me preparo aquí la jama, ¿verdad? Ahí te dejo alguna nota, aunque sé que no, la nota tuya son otras costumbres culinarias, bueno, que no cocina para nada. Entonces, el chaval ahí se quedó tranquilito. Y terminé, pagué la luz, me vine a meditar aquí, entonces ya ahí saqué la ropa y me quedé en el patio, pues estoy medio ronco ahora. Y entonces, ok, entendió que no hay ningún problema.
el zorro, el oso, el ratón, todas esas cosas que los hemos hecho los hemos jodido tanto, ¿verdad? Que entonces casi ha incorporado como instintivo el huir. Pero resulta que cuando llegamos en son de paz y vos sos testiga de privilegio del asunto, ¿verdad? Con perritos, con gatitos, cuando llegamos en son de paz, ahí están los chavalos y las Exacto. chavalas. Pura vida, mira la foto que me mandaste bellísima, con aquel perrito ahí. Ah, ¿cuál Los es el padres. perrito? Esa es una de mis perritas, sí, porque yo tengo 9 animalitos, ¿verdad? Con los que comparto la casa, digo yo, porque es más de ellos que mía, pero de ahí. Entonces sí, esa es la más bebé y ella se le encarama a uno así por todos lados, entonces es muy vacilón. Sí, y es que Perfecto. Ajá, adelante, perdón. eso que decías de esa empatía, Panga, a mí me recuerda además lo que decía, ¿te acordás aquel Terencio? ¿Verdad? Que nada del humano me es indiferente. Y ese es el origen para mí, precisamente de lo humano, de lo que nosotros somos, ¿verdad? Pero porque eso nos vincula además con el universo, como vos bien decías. Es decir, la hormiga se comunica con la hormiga. Las plantas, ahora los biólogos han demostrado que las plantas hablan entre sí, ¿verdad? Las células hablan entre sí, las estrellas hablan entre sí también, porque si vamos a hablar del macro universo, ¿verdad? Desde en el que estamos aquí todos, ¿verdad? Y donde ahora, bueno, Artemis en principio llegó ahí al lado oscuro de la luna y seguimos asombrándonos, pero esa es la otra, ¿verdad? No es un mundo inerte, está todo vivo y todo se comunica y es todo el lenguaje del amor, como bien decías. Y si no recuperamos eso, creo yo que estamos condenados, ¿verdad? Y precisamente el arte, yo creo, como te decía, y esa es la idea, digamos, con la que yo quería, digamos, insistir, en este programa, así a modo de caleidoscopio, ¿verdad? Con el fractal ahí del que el arte nos devuelve la condición humana y esa vinculación con el universo, todo. Ya, eso es lo que creo. ¿Por qué? Porque nos devuelve la creatividad. Y la creatividad es justamente esa posibilidad de rebelarnos contra lo que nos dicen que hay que pensar, sino más bien ir más allá, siempre más allá. Si nosotros nos hubiéramos quedado con lo primero, ahí estaríamos encaramados en los árboles, panga todavía, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿cómo nos bajamos? De pensando, preguntando, y, ¿verdad? Simbolizando y haciendo arte y representando el mundo, ¿verdad? Ujú. Y por eso que lo bonito es que ahora hemos comprendido, después de tanta vuelta, que hay que volver a los árboles y abrazarlos. Eso sí, eso es lo lindo, exacto. Tanta vuelta para entender lo que desde ya sabíamos, ¿verdad? Que es amor. Y es muy lindo porque en las noches me siento en el corredor de fondo, que es donde andaba nuestra amiga la La zarigüeya, zarigüeya. ahí por el bajo. Y entonces hay silencio total en el pueblo. Allá de vez en cuando ya te contaba que son unos balazos que no sabe dónde vienen. Pero bueno, de todo ahí en la viña del Señor, ¿verdad? Viña que Ya no que es de nos ningún queda. señor, sino de todas y todos. Me siento ahí, ¿verdad? Mira, acaba de pasar un gecko, debe ser la señora. Anda Es la buscando el señora, maíz. sí, sí, sí. El maíz está en hippie que se le olvida llevarse. Entonces, además de que hoy es viernes, el diario, entonces, qué horror, cómo condicionamos al pobre gecko. Dejémoslo ahí tranquilo. Entonces, te decía que salgo ahí al patio y están las estrellas, ¿verdad? Y por Ajá, dicha, ya cuando uno se desencandila, ¿verdad? Como a los 20 minutos, ¿verdad? De luz apagada, empezó a saber aquella cosa tan linda y de pronto pasa la brisa, ¿verdad? El viento, mueve un poquito los árboles, esa paz tan bonita, se ve un montón de bichitos nocturnos, ¿verdad? Grillos y otro montón de cosas ahí caminando por todo lado y cantando y haciendo sus malabares, ¿verdad? Y de pronto pasa una estrella fugaz y toda esa nota. Y con eso que ahí no he fumado nada, 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 no, soy tranquilo, era el mar, tranquilo. Entonces es tan bonito porque sencillamente nos volvemos a redescubrirnos como formando parte de todo el universo. claro. ¿Por qué somos tan propensos a ir a la playa?
cuando realmente Mm, vamos en plan ir a la playa, no cuando vamos a emborracharnos como estúpidos, ¿verdad? Eh, y a marihuanarnos y toda la cosa, ¿verdad? Que hay que dejar la cannabis ahí tranquila que crezca. De vez en sí, cuando un como pequeño, pero todo. exactamente, ahí libremente, libre crezca fecunda. Bueno, Exacto. entonces va uno a la playa y siente el padre mar, ¿verdad? Como decían, ¿no? La madre luna, la bóveda aquella infinita, ¿verdad? Una palmera ahí, ¿verdad? No borracha de sol porque es en la noche, entonces, bueno, ahí, muy tan y la madre. Y entonces yéndonos de un montón de cosas lindas, cuando vas a la montaña, ¿verdad? Eh, ahora, ¿por qué no convertir de alguna manera las ciudades en ese ambiente también de paz? Claro. Donde puedas salir. Mira, yo soy suficientemente viejo ahora para contar que hace 50 años, por ejemplo, me iba para el parque, yo estudié en el nocturno, ¿verdad? Fui pésimo estudiante, pasando de 9 años sacando el bachillerato, ¿verdad? Una cosa así terrible. Ya me lo dieron ¿cómo se llama? Por caridad, no por capacidad, sino por caridad. Y entonces estaba en el nocturno y me venía que mis compañeros y compañeras, salíamos a las Ujú, 10 nos ujú. sentábamos en el parque de Grecia y algunas veces nos incorporábamos del pollo, ¿verdad? De aquellos asientos donde estábamos, a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y no Claro. había ningún problema. Era aquella tranquilidad increíble, ¿verdad? Ahora que hemos convertido este mundo en todo lo contrario de lo que debe ser, ¿verdad? No puedes salir a la esquina porque, bueno, es terrible, algo puede pasar, ¿no? Y lo peor de todo es que algo puede pasar porque alguien, por ejemplo, no tiene dinero para o no tiene plata para, y resulta que la naturaleza nos está dando pródigamente de todo, ¿no? Así es. Todo, 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 todo. todo, Entonces, todo, todo. no se justifica jamás que hay una persona con hambre, no se justifica jamás que hay una persona durmiendo ahí en la acera, ¿verdad? Con una cobija toda. eh, Cuando la producción es tal que nos permitiría de sobra, sobradamente, más bien hay que parar la producción, ¿verdad? Nos permitiría sobradamente cubrir todas las necesidades, ¿verdad? Que el ser humano tiene y más realmente, ¿no? Y entonces, ¿por qué no recuperar toda esa paz? Y el arte nos permite justamente quebrar la barrera horrible de la comunicación tradicional, que no es comunicación, sino manipulación, comunicación altamente manipulada, romper entonces esa barrera de la comunicación tradicional y dejarnos hacer y pensar libremente, ¿no? Es como decimos ser. Unamuno tenía una frase muy linda que decía que la poesía es la forma más pura de filosofía, ¿no? De filosofar. Cierto. ¿Y es por qué? Porque la filosofía es la búsqueda de la libertad absoluta en todo realmente, y la poesía es ese meternos en mundos y traerlos y sacarlos y llevarlos con toda libertad. Y es la misma nota, cuando un pintor se paran al frente del lienzo así, ¿verdad? Si realmente es un pintor, pintor, pone lo que le da la gana, ¿verdad? Lo que le sale del momento en el que se encuentra, o de otro momento, no hay problema, dejándose llevar por todas las voces que va escuchando o por todas las energías que se le van acumulando, o cuando ante la página vacía, el que escribe, ¿verdad? Esa famosa página en blanco, ¿verdad? Que tanto temen algunos Uy, sí. escritores, ¿verdad? Sencillamente agarra, hago un paréntesis no para comercializarlo, porque nadie lo va a leer, porque lo escribo solo con mi letra que solo yo lo entiendo. Tengo como 330 páginas de mi biografía, este es el vacilón. Ah, qué bueno. Entonces, entonces en la noche, el penúltimo capítulo antes de irme a enroscar, ya van a ser las 7 de la mañana. Entonces, entonces le doy gusto a mi imaginación, ¿va? Y escribo un montón de cosas. Es así, una biografía, pero totalmente anárquica, ¿verdad? Claro, Entonces uno juega con todos los personajes. Entonces, qué sabroso es inventar y agregarle a aquella señora o agregarle a aquel chaval, ¿verdad? Cosas que en la realidad no tuvo porque podía haber tenido, ¿verdad? Es decir, no lo tuvo porque no se lo permitió el ambiente, pero ¿qué hubiese pasado, verdad? Si se hubiese liberado. Entonces escribo lo que hubiese pasado, ¿verdad? Es una cosa loquísima, muy linda, ¿no?
Pero qué lindo entonces sencillamente escribir no comercialmente, sino lo que me nazca, ¿verdad? En Total. poesía, pintar lo que yo quiera, esculpir lo que yo quiera, no meterme en los Ah, cánones tradicionales, ¿verdad? Danzar, me encanta la danza claro, contemporánea, como llaman, ¿verdad? claro. El ballet tradicional, ¿verdad? Pues es muy, muy buena nota, ¿verdad? Pero muy pobrecito es lo que sufre esa gente, ¿verdad? Para ser un balletista renombrado, ¿verdad? Y entonces, qué bonito sería que le permitiesen luego hacer lo que quisieran, ¿verdad? Pero bueno, entonces, totalmente comparto tu tesis, ¿verdad? De que el arte es la mejor forma de ser, porque esa es la esencia, ¿verdad? ¿Y por qué no convertir Vera, toda nuestra vida, por qué no convertir toda nuestra vida en una obra de arte? ¿Y cómo así, lograrlo? Liberándonos, ¿verdad? no hay Liberándonos de toda más. convención. ¿Por qué diablos pensar en carro último modelo si la carcasilla que tengo ahí tal vez se pueda cambiar un poco por un eléctrico, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver cómo es el asunto, ¿verdad? Si es que realmente lo necesito, ¿verdad? O mejor andar en bus, o mejor andar en tren, ¿verdad? Si hubiese un buen servicio de metro o de tren eléctrico, pero como De debe tren. ser, Ujú, así sería, pero así como hacen sería. los chinos, ¿verdad? Con el carro que vuela, ¿verdad? Con Pues el no sé, carro la que verdad. vuela, como te digo, sí, 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 qué cosa más increíble. Y de repente es un carro a batería, ¿verdad? Entonces, Sí. no anda echando veneno por todo lado. En fin, hay un planteamiento cuando al origen hablábamos del nombre del programa, Ajá, que decíamos que el construir, pensar libremente, pero construir un país y un mundo integralmente mejores. Y entonces planteábamos que la segunda parte, parte de la tesis de que el país y el mundo que tenemos no es ni el mejor país ni el mejor de los mundos posibles, y es evidente. Y entonces, ¿qué hacer? La famosa pregunta de Lenin, ¿recuerdas? ¿Qué claro, diablos hacer? qué diablos es. Y la respuesta está en, bueno, analizar, y ahora sí entremos un poquitito en qué, en quiénes son los culpables, por lo menos Así, eh, de ahí, claro. Es decir, hay que especulemos, ¿verdad? decirlo. Ay, sí, sí, Especulemos total. definitivamente. Y entonces para mí el sistema que tenemos, y siempre lo repito todos los viernes al principio cuando me corresponde el espacio, yo sostengo que el sistema capitalista neoliberal Ujú, que soportamos es, y eso es muy importante, homicida, ¿verdad? Mata esa, definitivamente a la gente, ¿no? Y la total. mata de las formas más diversas, porque sencillamente ve a la gente como un medio para acumular dinero. Qué cosa más absurda, ¿verdad? Terrible. Y recordás al rico MacPato, tiene aquel montón de cosas ahí terribles, un montón de plata, ¿verdad? O aquel cuento que no recuerdo cómo se llama, es algo así como El prestamista de un autor costarricense, de un Sí. chaval que presta, ¿verdad? Y tiene una casa de empeño. La cuestión es que al final es tremendo porque en algún momento va acumulando tanto en la bodega, ¿verdad? Ujú, La, la, la plancha de la señora que está, su hijo se está muriendo, necesita una pastilla. La máquina de coser del pobre Sasha, que eh, la casa se la va a quitar, entonces tiene que pagar algo. En fin. Y entonces un día, bueno, acumulando y acumulando, que ya no puede siquiera bajar las gradas, ¿verdad? El de la bodega, el prestamista. Y un día, ya casi al borde de no poder bajar, se quiebra la grada donde está parado y muere ahogado. ajá, Y entonces, muy lindo porque el autor dice ahogado ya no en lo que tenía empeñado, sino en las lágrimas de la gente que había empeñado todo aquello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser posible que matemos a la gente para hacer plata? No hay cosa más absurda que esa. Por eso los grandes capitalistas terminan suicidándose, ¿verdad? así es. No solamente físicamente, sino en todo aspecto, ¿verdad? Bueno, ahí está el hombre naranja, ¿verdad? Que está gobernando Estados Unidos, ¿verdad? Con sus famosos colegas, con aquellos depraves terribles sexuales, ¿verdad? Que no respetan para nada a nadie, no respetaban para nadie, Nada, nadie los nada, respeta. no. La Las dignidad guerras, humana, ya. las guerras que promueven para vender armas, es terrible, entonces es homicida. Si para Es hacer plata tenemos que envenenar a la gente con drogas, se le envenena sin ningún problema. Si que para hacer plata tenemos que prostituir a la gente, se prostituye. Si para hacer plata tenemos que destazar a los niños para vender sus órganos,
se destazan, ¿verdad? Sí, para hacer plata, en fin, a los pobres mineros los meten ahí en unos cangilones horripilantes, de verdad. Recuerdo aquel cuento que se llamaba La Compuerta, no recuerdo qué, un La niño compuerta ahí. número 12 de Baldomero. Eh, Mm. correcto, ¿verdad? Entonces, sencillamente es homicida, ¿verdad? Segundamente, segunda cosa, es homicida, es ecocida, ¿verdad? Ecocida Mata totalmente. a la naturaleza, pero total y absolutamente. Entonces, ve lo que están haciendo con nuestras playas tan lindas, ¿verdad? Sencillamente montan ahí un montón ¿cómo se llama? De hoteles de super lujo, con todo incluido, ¿verdad? Donde no hay redistribución de riquezas a la gente que vive alrededor, sino que sencillamente todo se trae, incluso de Walmart, ¿verdad? Que es lo más terrible que puede haber, etcétera, ¿verdad? Y entonces sencillamente el turista llega ahí, sale del avión, lo montan en un bus ahí rarísimo ya con aire acondicionado y todo, lo meten en el hotel con aire acondicionado y le dan de todo. Ujú, Eso sí, el hotel está chupándose todo el agua, chupándose toda la costa, chupándose los manglares y toda la cosa, ¿verdad? ¿Y qué importa? Sencillamente tienen la mentalidad del juicio final, ¿verdad? Después de mí el juicio final, ¿verdad? Como decía alguien, ¿no? Entonces es ecocida. Es además plutocrática, ¿verdad? Gobierno de los grandes ricos, ¿verdad? Que olvidemos desde que hay democracia capitalista, eso no existe. Es plutocrática, es cleptocrática, gobierno de los grandes ladrones, ¿verdad? ajá. Y por otro lado, insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Entonces, cosa más espantosa del sistema no he visto. Y siempre recalcamos que este sistema, por todo lo que hemos caracterizado, no es viable para la humanidad ni es viable para la naturaleza, ¿verdad? Y entonces debemos cambiarlo, es la propuesta que hacemos todos los viernes, ¿verdad? Debemos cambiarlo por un mundo humanitarista, ¿verdad? Ojo que no humanista, ¿verdad? Porque el humanismo es una nota ahí ¿cómo se llama? De la filosofía capitalista, por cierto, Ah, precapitalista. Entonces, no humanista, sino humanitarista, como ese sentimiento que tiene el buen bombero, ¿verdad? Que salva al otro por pura humanidad, o el buen Cruz Rojero, el voluntario de la Cruz Roja, que se identifica con quien padece en algún momento, ¿verdad? Entonces, ese humanitarismo que nos enseña a papuchar a la demás gente, ¿verdad? Con todo el cariño y afecto, y no a maltratarlo como aquí sea. Entonces, que sea humanitarista, que sea ecologista y que sea auténticamente demócrata participativo. Y termino con esto. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, todo está predispuesto para que ese cambio se dé. Y si analizamos objetivamente el mundo en el que estamos, nos damos cuenta de que la argolla capitalista neoliberal es cada día más chiquitita y cada día 1%, ¿verdad? El 1% del mundo. exactamente, Ujú, exactamente. Y que ujú. cada día la humanidad va comprendiendo más y más que ese sistema abominable hay que dejarlo que se muera solo, ¿verdad? Y hay que aislarlo por allá, ¿verdad? Y que entonces nos dediquemos a la vida. Termino ahora sí con esto. Antes de conectarme, estaba oyendo en la computadora que tengo ahí Radio Ana Cuba, no, Cubavisión Internacional, que se los recomiendo. Recomendamos su devoción. Sí, sí, Se llama Cubavisión Internacional, que sencillamente se mete una Google, ¿verdad? claro. Señalo para allá porque ahí está la computadora vieja. Entonces se mete uno en Google y teclea Cubavisión Internacional y ahí aparece. Entonces uno cree que el cubano en ese momento está ahí todo acojonado, ¿verdad? Como dicen los españoles, ¿verdad? Pues lo va a invadir, taca, taca. No, tienen una vida cultural y una vida que no se compara jamás con lo que tenemos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Las artes desatadas, pero mira, danza, Sí, una pintura, educación en otro escultura, nivel. Sí, sí, sí. literatura, y hay, en este momento hay un encuentro de latinoamericanos por la paz y no sé qué, ¿verdad? Y por eso que hay un capítulo dedicado a la comunicación radial y televisiva, ¿verdad? Y entonces es tan lindo y los programas son tan edificantes, ¿verdad? Y después aquel ritmo que tiene el cubano, súper lindo, ¿verdad? Súper buena nota, ¿no? Y esa es la nueva vida.
ese es el futuro de la humanidad, ¿verdad? Los chinos, mira que son tan buena nota. Los chinos son tan inteligentes que han entendido, bueno, su nota, una de sus notas es el comercio, ¿verdad? Claro. Entonces han entendido que lo que deben hacer es hacer progresar a toda la humanidad, y pongámoslo en el sentido más, que no es el chino, ¿verdad? Pero en el fondo, darle todas las posibilidades de desarrollo de la humanidad para que la humanidad, si necesita algo, China se lo ofrece de la mejor manera, de la mejor calidad y con el trato más humanitario, ¿verdad? Ujú. En cambio, los otros dicen, no, para hacer plata hay que conquistar, capitalista, el neoliberal tonto, para hacer plata hay que conquistar, encaramarse por todo el mundo, explotarlos, humillarlos, taca, taca, ¿verdad? Y ya la humanidad le está diciendo, no, ese camino no va. Entonces debemos entender eso. Yo por eso siempre vivo feliz, ¿verdad? Porque es tan poquito lo que nos espera el paraíso terrenal, ¿verdad? No el que nos ofrecieron para después de la muerte, ese que se lo dejen los beatos, ¿verdad? Entonces, ahí, Ese, ya vos y yo lo perdimos de por sí. esto es por dicha. El cielo tan prometido allá después de la muerte que se lo dejen ellos, ¿no? A mí me interesa el cielo aquí, el paraíso terrenal pleno, ¿verdad? Y ya lo empezamos a vivir. Así es. Y entonces, con el grupito de auténticas y auténticos amigos que en potencia todas y todos son, pero algunos se han liberado un poquito más, ¿verdad? Ya lo vivimos definitivamente, ¿no? Claro. Y con muy poco tener y con muy poco, ¿qué te digo? Acumular no, de ningún tipo, ¿verdad? Yo no acumulo nada, 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 nada. Nada, En ese nada. momento, bueno, no tengo nada literalmente. El carro que tenía, que era el Pangamoil, no sé Aquel si te carro, sí, el recuerdas. pagamóvil, ajá, sí, sí. Fíjate que se lo regalé a una amiga, que por cierto Qué es bueno. promotora cultural aquí en el pueblo, ¿verdad? Y entonces por cierto me dice, pero que está loco. Cuando yo le dije, mira, déjate Sara. Y le digo, ¿no te has dado cuenta de esa situación tanto que nos conocemos? Déjate Sara. Entonces, no. Sí, Incluso pero bueno, ni la casa que tengo de miedo, claro, yo sé también. sin cargas, ¿verdad? Como decía Mujica, que es era una bellísima nota en ese sentido. Entonces, ok, vamos bien, Tati, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Eh, Cerremos con una nota de esperanza, está bien, me gusta eso. Otra vez, el otro mundo posible es posible, panga. Mira, seguí el tema porque por tiempo no te preocupes que el final es a las 7:55. Pues no, pero yo Pero, me tengo que ir, ay, sí. perdón, perdón, Más bien, qué perdón. pena, yo encantada me quedaría, pero sí, me tengo que ir ya, ya, de hecho. Eh, Tranquilidad, tranquilidad, eh, tranquilidad. es que yo creí que era una hora el programa. Un Seguro como fallo, era un la fallo, una un de la fallo, un fallo. mañana, ese es el problema. No hay. No, fue un Entonces, fallo mío, fue un fallo mío. Pues entonces el micrófono es tuyo, definitivamente. sí, sí, más bien seguí vos ahí con las ideas que estamos, que de por sí siempre las hemos compartido, ¿no? Entonces, y yo encantada de acompañarlos todas las veces que quieran. De nuevo, gracias por el espacio, de verdad. Sí, No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ti. Y ya sabes que esta es tu casa y en el más amplio sentido de la palabra, ¿verdad? El tan bello. programa, la casa en la que estoy metida y obviamente mi alma, ¿verdad? Que es así, tu espacio, para que camines por ahí todo el tiempo que quieras, definitivamente. Divino. Te quiero Se muchísimo, te quiere, muchísimo, Panguita, muchísimo. se te Saludos a quiere. toda la gente por allá, al viejo Mel Ah, King. sí, sí. Que Lo creo que podemos nos estaba invitar pronto. escuchando, ¿eh? Sí, 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 ahí después. Perfecto. Entonces, un abrazote grandísimo, corazón, y muy buenas noches. Te quiero mucho. Igual, muchas gracias, un besote y de verdad gracias a todos por la escucha. Ojalá que hayan disfrutado el programita y ahí seguro nos estaremos viendo. ¿Está bien? Chao, Chavito. los dejo. Muchas Hasta gracias de verdad luego. por Por el adiós. espacio. Hasta luego.